Ahora sí. Muy bien. Bueno, entonces, lo que les decía es que vamos a retomar algunas cositas que seguramente han mencionado los profes, Darío y Santiago. Eh, Acá tenemos dividido, esta es una manera también de separar, lo mismo se hace en la anatomía humana, donde se habla de vías aéreas superiores e inferiores, donde en cada una de estas partes van a después encontrar cuestiones fisiológicas particulares y además también patologías, ni hablar que esto tiene mucha cuestión desde el punto de vista de la exploración clínica, el aparato respiratorio se revisa en casi todos los casos clínicos que ustedes están teniendo porque siempre se ve afectado de alguna u otra manera. Entonces, las vías aéreas superiores están conformadas por lo que sería la nariz, la cavidad nasal, que no es exactamente lo mismo, fíjense que están separados, una parte de la faringe, deberíamos poner dos partes de la faringe acá, porque por un lado la nasofaringe es una partecita de la faringe que va a estar conectada con la cavidad nasal, y por otro lado la laringofaringe, ¿sí? La laringofaringe, que es otra parte de la faringe que se conecta con esta porción, que esto sí es exclusivamente del aparato respiratorio. La faringe, ya vamos a ver un poquito, la faringe es un órgano, pero que está conectado con un montón de otros órganos, de aparatos y sistemas, podríamos decir, y se lo estudia generalmente más vinculado al aparato digestivo que vinculado al aparato respiratorio, pero pasa el aire por la faringe, obligadamente tiene que pasar por la faringe. Y bueno, y después el aire va a ingresar a la tráquea, ya estamos acá en las vías aéreas inferiores. Algunos libros la tráquea la meten dentro de las vías aéreas superiores, bueno, hay una disputa ahí que corresponde a cada cosa, pero la tráquea es la que va a conducir el aire hacia los pulmones. En un momento determinado la tráquea se va a dividir, se hace una división, que ya vamos a ver qué es lo que ocurre en algunas especies. Todas las especies van a tener dos bronquios, pero algunas tienen algún bronquio adicional, un bronquio que ocurre una separación anterior, y eso ya vamos a ver qué es lo que pasa con esas especies, pero bueno, los bronquios principales son los que van a entrar al pulmón, al tejido pulmonar, y en el pulmón es donde se va a realizar entonces el intercambio de gases. Que eso es todo la función primaria, como sería en este caso, estamos respondiendo cuál es la función primaria del aparato respiratorio. Bueno, es eso, principalmente llevar a cabo el intercambio de gases entre el aire y la sangre. El oxígeno que va a pasar hacia el interior del glóbulo rojo, y el glóbulo rojo también va a entregar dióxido de carbono para que ese dióxido de carbono salga, en su mayoría, salga en la expiración. Además, tiene un montón de otras funciones el aparato respiratorio, además de la que estamos diciendo que tiene que ver netamente con el intercambio gaseoso, como por ejemplo la olfacción, como también vamos a ver que en algunas especies tienen que regular la temperatura y lo hacen principalmente a través de las vías respiratorias. Bueno, hay otras funciones, también controlar el pH de la sangre, bueno, intervenir en otras funciones, además de la que todo el mundo conoce, que tiene que ver con el intercambio de gases. Bien, acá tenemos, son de dos especies distintas, pero para el caso es lo mismo. Acá tenemos un esquema de un corte mediano, un corte sagital de las vías aéreas superiores y un pedacito también de las vías aéreas inferiores, ahí está la tráquea. Entonces el aire va a ingresar por los orificios nasales, va a ingresar, acá no se ven los orificios nasales, ingresa a la cavidad nasal, pasa por una serie de espacios que hay ahí adentro, que seguramente lo estuvieron viendo con los profes, y después ese aire va a salir hacia la faringe por unos orificios que hay justamente entre el límite de esto que está pintado de amarillo y lo que está pintado de rosa. Hay algunos orificios que permiten que el aire pase hacia la faringe, puntualmente a la nasofaringe. Y después el aire lo que va a hacer es ingresar a la laringe a través de otra porción de la faringe denominada laringofaringe. Una vez que ingresa a la laringe, va a seguir todo su recorrido por la tráquea. Acá vamos a agarrar este esquema de abajo.
Va a llegar todo por la tráquea, va a entrar desde el cuello, va a ingresar al tórax, y en el tórax se va a ramificar esa tráquea en dos bronquios principales. Después ya vamos a ver, como ya dije, que hay algunas especies que tienen un bronquio adicional. Además de esos dos, hay otro bronquio más que tienen algunas especies. Entonces la tráquea se va a empezar a ramificar, primero en dos bronquios, y después se siguen ramificando, se siguen dividiendo esos bronquios, haciéndose cada vez más chiquititos, ¿sí? Van perdiendo parte de su construcción anatómica, histológica, van perdiendo sobre todo cartílago, y se van agregando capas de músculo, músculo bronquial, músculo liso, hasta que finalmente, en la periferia principalmente del pulmón, se forman estas estructuras que están acá, que están como dibujadas, como si fuese una lupa ampliada. Bueno, justamente en estos saquitos microscópicos, en estos sacos microscópicos denominados alvéolos, son muy, muy pequeños y tienen una construcción histológica también muy particular, permiten, debido a que están muy vinculados a los capilares sanguíneos, tanto arteriales como venosos, permiten realizar en ese lugar el intercambio de gases. Es decir, es tan íntimo el contacto entre los vasos sanguíneos y las paredes de los alvéolos que el gas, ¿no es cierto?, el oxígeno y el dióxido de carbono, mediante difusión, pueden pasar de un lado a otro, y de esa manera se produce lo que se denomina intercambio gaseoso o hematemesis. O hematosis, perdón, hematemesis es otra cuestión. Hematosis se llama. ¿Sí? Bueno, eso es, en líneas generales, cómo está organizada el sistema respiratorio. El sistema o aparato, en definitiva, es lo mismo en este caso, porque están participando un Profe, montón de tejidos diferentes, no es del todo homogéneo, entonces se puede usar indistintamente aparato o sistema respiratorio. Bueno, esto no sé si tiene mucho... profe, Sí. perdón, dice Zoe en el chat que si puede volver a explicar la parte de los alvéolos porque no entendió. Ah, sí, es algo muy microscópico. Bueno, no hay problema. Eso lo van a ver bien en un preparado histológico, pero ya, digamos, la última división son los capilares alveolares, y acá se forman esos saquitos cerrados que se llaman alvéolos. Son estructuras microscópicas, ¿no es cierto?, que tienen paredes realmente muy finitas. Ya van a ver cuántas capas tienen, desde el punto de vista histológico, ¿no?, cuántas capas tienen los alvéolos, y están muy pegaditos, íntimamente vinculados a los capilares. Los capilares que están en relación a los alvéolos también tienen particularidades, son capilares muy especiales, que también, al tener unas paredes realmente muy finitas, el gas, ¿sí?, el gas, ya sea oxígeno y dióxido de carbono, pueden pasar por difusión, ¿sí? Ya van a ver todo ese intercambio, cómo ocurre, que es por un gradiente de concentración y demás. Entonces pueden pasar desde el glóbulo rojo, puede captar el oxígeno, y a su vez puede entregar el dióxido de carbono. Es decir, los gases van y vienen debido a que los alvéolos, con sus paredes realmente muy, muy delicadas, muy finitas, están en íntimo contacto con los capilares sanguíneos. Los capilares son vasos sanguíneos realmente muy chiquitos, muy, muy chiquitos, que tienen aberturas, fenestraciones, bueno, varían también de acuerdo al tejido, al órgano, hay distinta estructura, pero realmente son vasos sanguíneos microscópicos, ¿sí?, que no se alcanzan a ver a simple vista. Entonces, justamente en esos lugares, en los alvéolos, es donde ocurre el intercambio de gas. Todo lo previo, todo el sistema previo, digamos, todas las partes anteriores a los alvéolos, es simplemente un sistema de conducción que va a permitir principalmente adecuar al aire, ¿sí?, adecuar al aire para que llegue de la mejor manera a estos lugares que son los alvéolos pulmonares. Es decir, la cavidad nasal, la laringe, la tráquea y demás, es todo un sistema de conducción, un sistema más o menos tubular que conduce el aire, y además
lo va como mejorando el aire para que llegue de la mejor manera posible, en las mejores condiciones posibles a los alvéolos, que es donde realmente ocurre el intercambio de gas. Justamente en ese lugar es donde ocurre el intercambio de gas. No ocurre ni en los bronquios, ni en la tráquea, ni en la laringe. No, cada uno tiene sus funciones particulares, pero principalmente es todo un sistema de conducción que va a permitir que el aire, ¿sí?, llegue a la zona de intercambio gaseoso de la mejor manera posible. Bien. Bueno, esto no sé si tiene mucha importancia explicarlo, ya lo van a ver, pero en toda esta parte, todo lo que corresponde a cavidad nasal, todo lo que está más que todo involucrado en la cabeza y parte en el cuello, cavidad nasal, faringe y laringe, es el lugar donde ocurre el mayor porcentaje de resistencia al paso del aire. Es decir, por eso más del 50% o aproximadamente del 50-70% de la resistencia para que el aire pueda ingresar, ¿sí?, está justamente en este lugar, en las vías más que todo superiores. Por eso cualquier, sobre todo en el caballo, ¿no? Estamos mostrando un esquema de una equina, por eso cualquier patología en las vías aéreas superiores realmente provoca grandes complicaciones para que el aire pueda pasar libremente. Una vez que llega a la tráquea, el aire ya, digamos, pasa como por un flujo más libre, tiene menor problema, menor resistencia para que llegue finalmente a los alvéolos pulmonares. Bueno, esto tiene que ver con la física y demás. Bueno, seguramente ustedes estuvieron viendo el tema del comienzo del aparato respiratorio. Sí. Perdón que no entendí. El 50%, ¿a qué se refiere con el 50%? O sea, ese 50% pasa el aire por la cavidad nasal. No, el aire debería pasar sin dificultades a lo largo de todo el aparato respiratorio. ¿Sí? ¿Me explico? Sin dificultad. Debería entrar y salir sin problema, ¿no es cierto?, a través del aparato respiratorio. Digamos, el mayor problema, o la mayor resistencia, como se dice, para que el aire fluya libremente, está justamente en esta zona. Acá es como que al aire le cuesta pasar libremente, por eso está representado con este porcentaje, ¿no? La mayor resistencia al paso del aire ocurre en las vías aéreas superiores. ¿Sí? Cuando pasa el aire justamente por la cavidad nasal, ¿no es cierto?, ingresando por los collares, faringe y laringe, ahí, debido a la anatomía que hay justamente en esa zona, el aire tiene cierta resistencia para poder pasar. No pasa libremente como si fuese por un tubo, sino que al chocar internamente en las paredes de la cavidad nasal, en todo lo que está ahí adentro, es como que hay una resistencia para que el aire fluya libremente. A eso es lo que voy. ¿Sí? A eso es lo que voy. Una vez que el aire logró ingresar a la tráquea, acá sí, porque esto realmente es un sistema tubular. Acá pasa, una vez que ingresó ahí, el aire pasa ya sin problemas. Es muy baja la resistencia al flujo del aire en este lugar. Pero en esta zona no, el 50% o más del 50% del flujo de aire tiene cierto problema, podríamos decir, para pasar por esta zona. No vamos a complicarla demasiado, no vamos a complicarla demasiado porque esto, como les decía, tiene que ver con cuestiones de la física o de la biofísica, ¿no? Una vez que pasó por acá, el aire ya pasa más libremente. Una vez que ingresó a la tráquea, el flujo es más laminar, ya empieza a pasar más fácilmente por todo el sistema de conducción que queda. Pero el mayor problema ocurre en esta zona, en las vías aéreas superiores. ¿Esto por qué se explica? Porque generalmente, como les decía, y sobre todo en el caballo, es un respirador nasal obligado. El caballo no es como cualquier otra especie. Nosotros, si tenemos un problema en la cavidad nasal, cualquiera de nosotros, si tenemos un problema en la cavidad nasal, empezamos a respirar por la boca sin problema, ¿no? Sin problema, el aire pasa igual. Ahora, el caballo tiene cierta anatomía, ciertas cuestiones anatómicas, que cuando hay algún problema en las vías aéreas superiores, sobre todo en la cavidad nasal, en la faringe o en la laringe, ¿sí?, ahí realmente empiezan a haber serias dificultades
serias dificultades para que el aire pase sin problema. Es un respirador nasal obligado. Pero cuando lleguemos a la zona de la faringe, ahí vamos a ver por qué es un respirador nasal obligado. ¿Por qué el caballo no puede respirar por la boca, como pasa con otra especie? Y eso tiene que ver con cuestiones anatómicas, ni más ni menos, con el paladar blando, que es una estructura que está justamente ubicada entre la nasofaringe y la orofaringe, que es una zona que está por acá abajo. Entonces, tiene serias dificultades para respirar por la boca porque es un animal que está preparado para respirar por la nariz, ¿sí? Para respirar por la nariz. Y es la manera que debería entrar el aire, ¿sí? No, la boca está preparada para otra cosa, la cavidad bucal está preparada para otra cosa. Lo que está diseñado realmente para acondicionar el aire es justamente la cavidad nasal. Ese es el fundamento de por qué la cavidad nasal tiene esa anatomía tan complicada ahí adentro, con todos esos cornetes o las conchas nasales. Y bueno, porque tiene que ir acondicionando el aire. El aire tiene que humedecerse, tiene que atemperarse, es decir, calentarse, y además filtrarse para que no llegue en malas condiciones al interior del pulmón. Para eso es que existe la cavidad nasal. Por eso no es bueno respirar por la boca. ¿Sí? La boca está preparada para otra cosa. No puede filtrar el aire la boca. La cavidad bucal no tiene nada que ver con la respiración, con el aparato respiratorio, pero bueno, algunas especies recurrimos a la respiración bucal porque tenemos algún problema en la cavidad nasal. A eso es lo que voy. Bueno, seguramente ustedes vieron un poquito esta cuestión. Acá está el comienzo de la cavidad nasal, los orificios nasales, cada especie por ahí tiene alguna forma particular, ¿sí? Los orificios nasales también se denominan hollares, ¿sí? Estamos viendo el vértice de la nariz, o también llamado ápice de la nariz. Vértice o ápice es lo mismo, cada especie tiene sus particularidades, pero fíjense que más o menos menos los cerdos que tienen estos orificios nasales o hollares bien redonditos, el resto de las especies tienen una forma más bien de coma, ¿sí? Una coma invertida. Esa es la forma que tienen los orificios nasales. Bueno, estas son partes que vamos a encontrar vinculados a los orificios nasales. Esta parte es lo que se conoce con el nombre del ala de la nariz. Algunas especies la tienen más hacia lateral, como ocurre con nosotros. Nosotros tenemos el ala de la nariz, esta parte que es más blandita, que no tiene sobre todo un gran soporte cartilaginoso, eso es el ala de la nariz nuestra, y en algunas especies está más a medial y en otras está más a lateral, como ocurre, por ejemplo, en los carnívoros y en el cerdo. Eso se llama ala de la nariz. Acá tenemos el vértice, ¿no es cierto?, o ápex de la nariz en las distintas especies. Bueno, faltaría la del caballo, pero es más o menos parecida a lo que ocurre con un bovino, más o menos parecida. Y acá estamos viendo la forma típica que tiene cada especie, la forma de coma invertida, que tiene un perro, que también tiene un bovino, que tiene un caballo, y la forma esta bien redondeada que tienen los cerdos. Debido a que en algunas especies se confunde o no hay un límite muy preciso externamente, ¿no? No hay un límite muy preciso entre la parte que corresponde al vértice de la nariz y el labio superior, como por ejemplo pasa en los rumiantes, ¿sí? En los rumiantes, o también en el caballo. Toda esta parte donde está como mezclada el labio superior y el vértice de la nariz se suele denominar plano nasolabial. Acá dice del bovino, pero esto se aplica también a los pequeños rumiantes y también se aplica al caballo. Se llama plano nasolabial, porque justamente no hay un límite muy preciso. No es como en el humano, no es como en un carnívoro, que acá sí se nota perfectamente. Esto corresponde al vértice de la nariz y esto corresponde al labio superior. Acá sí se nota que son distintos. Pero en un caballo, en una vaca, en un pequeño rumiante, está todo como mezclado, está todo como en un mismo plano, por eso se llama así, plano nasolabial. Y en el caso del cerdo, debido a la forma tan particular que tiene, que es como un disco, ¿no? Ustedes están viendo como una estructura más o menos discoidal, con estas aberturas que parecen como un enchufe, como los enchufes que había antes. Ustedes ya creo que no los han visto, estos enchufes que existían antes.
¿Sí? Bueno, esto se llama plano rostral, ¿sí? El plano rostral del cerdo es una cuestión exclusiva de los cerdos, ¿sí? Bueno, y en el caso del perro, en el caso del gato, que se nota perfectamente el límite, inclusive hay un cambio de color, hay mucosa desprovista en su mayor parte de pelo en esta parte, entonces, bueno, esto se llama plano nasal. El plano nasal es de los carnívoros, ¿sí? Donde se nota bien la diferencia con el labio superior. Plano nasolabial es en el caballo, en los rumiantes, y plano rostral es en el caso del cerdo. Bien. Bueno, acá tenemos también, seguimos un poquito repasando lo que seguramente vieron con los profes. Esto es lo que se denomina el surco alar, también vinculado estrictamente a los orificios nasales o también llamados bollares. Bueno, el surco alar es esta porción que es muy finita, escasamente visible en el caso de los carnívoros, y en el caso del caballo es bastante más amplia. Ese surco alar es toda esta parte que corresponde a la parte dorsal del orificio nasal. Todo eso se llama surco alar. En el caso puntual de estos animales, en el caballo, si nosotros nos metemos justamente en la parte dorsal del orificio nasal, por ejemplo, con una sonda nasogástrica o con el dedo, yo les voy a mostrar también, creo que ya lo han visto, pero si ustedes se meten justamente por ahí, van a desembocar en un saco ciego, en un saco que no llega a ningún lado, es decir, que tiene un fondo denominado divertículo nasal o divertículo de la nariz, o también llamado falso ollar. ¿Sí? Estos son los términos que se utilizan, y por eso es que si ustedes tienen que hacer un sondaje en un caballo, que ya vamos a ver por qué se hace un sondaje, por qué se usa la vía nasal en el caballo para hacer un sondaje que vaya hacia la faringe y posteriormente hacia el esófago y al estómago, que ese es un poco el objetivo, van a tener que seleccionar o van a tener que entrar justamente por la parte ventral del orificio nasal. Si ustedes se meten por dorsal, van a ir directamente a ese divertículo de la nariz, o falso ollar, que acá lo van a ver, ¿ven? Ahí yo tengo el dedo metido, ¿sí? Generalmente no les molesta demasiado que ustedes hagan esa maniobra, que ustedes se metan. Esto yo lo hice simplemente para demostrar. Ahí está el dedo índice metido a través de la parte dorsal del orificio nasal, justamente donde está ese surco alar, y introduje el dedo hasta el fondo del divertículo nasal. Ven que se deforma, ahí está deformado porque está el dedo adentro. Ahí adentro es un saco, un bolsillo que no conduce a nada, por eso se llama saco ciego, un saco ciego, no va a ningún lado, un bolsillito denominado divertículo nasal. Entonces, bueno, ahí creo que se van a dar cuenta rápidamente que están ahí, porque si meten una manguera, como en este caso, esto es un sondaje nasogástrico, que es una maniobra realmente de mucha utilidad en la práctica clínica, sobre todo cuando tenemos cólicos, cuando tenemos dolores abdominales y que requerimos de hacer esta maniobra para tratar de descomprimir el estómago. Acá está dibujado un esquema muy esquemático, pero eso que está ahí es el estómago, tal vez está muy craneal, lo han dibujado muy adelante, pero bueno, es un esquema simplemente. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Sacar el contenido excesivo que pueda haber, que está dilatando el estómago de manera normal y que le está provocando dolor. Hay muchas patologías del aparato digestivo del caballo que provocan un acúmulo excesivo de líquido en el estómago. Y a diferencia de otras especies, lamentablemente, tiene muchas cuestiones, digamos, anormalidades anatómicas, podríamos decir, o desgracias anatómicas el caballo, pero a diferencia de otras especies, el caballo no puede vomitar. Es decir, más allá que sienta el deseo de evacuar ese exceso de contenido, tiene algunas cuestiones anatómicas, principalmente en la zona donde está la desembocadura del esófago, que eso impide el vómito. El animal
se le llena el estómago, cuando hay algunas patologías, se le llena el estómago, se distiende, se estiran las paredes, le provoca dolor, el animal tiene el deseo de vomitar, pero lamentablemente no lo puede hacer. Entonces, por eso es tan útil, ¿sí?, el sondaje nasogástrico. Este sondaje, esta manguera que ustedes están viendo ahí, que está entrando por los orificios nasales, ingresa por la parte ventral del orificio nasal, va bien pegadito al piso de la cavidad nasal, sale por la faringe, después ya vamos a ver bien el recorrido, sale por la faringe, ingresa en el esófago, ese va a ser el objetivo, que el animal trague y justamente introducir la manguera en el momento que está tragando, para que vaya al esófago. Y desde el esófago ingresar al estómago. ¿Sí? Ingresar al estómago. De esa manera, ustedes van a poder evacuar ese contenido excesivo que hay ahí adentro. En algunos casos van a tener que hacer una maniobra varias veces. Nos pasó hace una semana atrás, lamentablemente la yegua murió, tenía una obstrucción en el intestino grueso que no logramos resolver y el animal tampoco lo pudo eliminar. Después les voy a mostrar las fotos. Bueno, tenía bolsas, pedazos de bolsa de nylon, hilos, y bueno, y se obstruyó el intestino grueso y el animal acumulaba líquido, tuvo una enteritis además, entonces le sacábamos periódicamente, a veces lo teníamos que hacer cada 3 horas, sondear el animal, a veces tratamos de dejarle puesta la sonda, pero en muchos casos se salía, pero le sacábamos aproximadamente cada vez que metíamos la sonda entre 15 y 20 litros. Y bueno, y eso lo alivia el animal, porque ustedes le están retirando una enorme cantidad de líquido que el animal no puede vomitar, no puede extraer de manera voluntaria. Después cuando lleguemos a la zona del aparato digestivo, vamos a retomar todas estas cuestiones tan particulares que tiene el caballo. Entonces ahí estamos viendo el orificio nasal con esa forma de coma invertida, el ala de la nariz, ¿sí? Esto es la comisura dorsal del Ollar, y ahí está la comisura ventral. La comisura ventral es la que nos va a orientar y nos va a permitir ingresar en el lugar correcto para que la sonda vaya por el piso de la cavidad nasal y no meternos dentro de él. No pasa nada, si se meten ahí, se van a dar cuenta, van a reubicar la sonda, la manguera, para que finalmente ingrese a la faringe. En muchos casos, una vez que ingresa a la faringe, en muchos casos, en la mayoría de los casos, rápidamente se mete en la tráquea. Y bueno, lógicamente que el animal va a empezar a toser, porque está metido, va a pasar por la laringe y se va a meter a la tráquea, y bueno, ahí no van a poder retirar ningún contenido líquido, ¿sí? Porque están dentro de las vías respiratorias. El objetivo es meterse dentro del esófago, que el esófago está arriba de la laringe, Por eso tenemos que estimular que el animal trague. Hay que mover la sonda para atrás, para adelante, varias veces hasta que el animal por ahí traga y la sonda ingresa al interior del esófago. Se van a dar cuenta, espero, en muchos casos hay que hacer una maniobra en varias ocasiones porque se les mete a la tráquea. Se mete la manguera a la tráquea y bueno, y ahí no van a poder retirar nada, ni tampoco se les ocurra meter líquido, porque a veces hay que meter un poquito de líquido para que pueda como aspirar ese líquido del interior del estómago. Si no están seguros que están dentro del estómago, ¿sí?, o en el esófago al menos, ni se les ocurra meter líquido, porque si no van a llenar los pulmones de líquido y es muy probable que el animal se muera, más rápidamente que del problema digestivo. Bueno, el soporte de los orificios nasales, acá estoy mostrando el caballo, pero ya vamos a ver que hay algunas diferencias entre las especies, pero el soporte de los orificios nasales está dado principalmente por un armazón cartilaginoso, ¿sí? Un armazón de cartílago, donde hay montones de cartílagos ahí conectados entre sí. El caballo tiene una particularidad que tiene realmente solamente un par de cartílagos nada más desarrollados, y uno de ellos es el predominante, se llama cartílago alar, que es esto que estamos viendo acá. Acá está un pedacito, ahí está el cartílago, podríamos decir que es
casi el único importante en el caballo. Ven que tiene esa forma tan particular, como si fuese también nuevamente una coma. Acá lo estamos viendo desde craneal, o rostral sería, mejor dicho. Entonces estamos viendo, este es un cartílago alar, este es el cartílago alar del otro lado, y estos son, bueno, acá también tenemos unos pequeños cartílagos ahí vinculados, pero que realmente aportan muy poco al soporte de los orificios nasales. Los orificios nasales estarían acá al costado, ¿no? Así estarían los orificios nasales. Bueno, por eso es que estos únicos cartílagos le permiten al animal realmente una gran movilidad y una gran posibilidad de dilatarlo, como estamos viendo acá en esta imagen. Fíjense que acá, en esta maniobra, uno está dilatando uno de los orificios nasales, el orificio nasal izquierdo, agarrándolo desde el ala de la nariz, donde no hay cartílago desde este lado, y desde este lado sí, solamente está el cartílago alar. Entonces, esto le permite al animal, desde el punto de vista funcional, tener una gran capacidad de dilatación. ¿Sí? Se dilatan muchísimo los orificios nasales de un caballo, y eso es importante, sobre todo en el ejercicio. Como vamos a ver, no sé dónde estaba la imagen, a ver si me fue. Acá. Bueno, esto es posterior al ejercicio, donde quedó un poquito, el animal ya estaba recuperando, ya habían pasado varios minutos posterior a la carrera, y fíjense que los orificios nasales todavía están algo dilatados. Durante el ejercicio realmente se dilatan mucho, para ello existen numerosos músculos, acá estamos viendo el dilatador apical quiere decir que está en la punta de la nariz, es uno de los dilatadores. Lo mismo ocurre con el músculo canino, bueno, todos estos músculos que están acá, el elevador nasolabial, y todo eso se encargan de dilatar los orificios nasales, y eso es importante. ¿Para qué? Para reducir esa resistencia al paso del aire. Si yo dilato un orificio, el aire va a pasar más libremente, tanto en la entrada como en la salida, porque es importante ambas cosas, que el aire pueda entrar sin dificultad, pero que también pueda salir sin dificultad, ¿sí? Porque eso también puede llegar a generar un problema. Si el aire entra fácilmente, pero no puede salir fácilmente, también vamos a tener un disturbio en la mecánica ventilatoria, y bueno, y se van a ver seguramente consecuencias en la actividad deportiva. Entonces, acá estamos viendo los orificios parcialmente dilatados, porque el animal ya había corrido y se está recuperando posterior al ejercicio. Está ventilando, ¿sí? Eliminando también calor, y también, lógicamente, restableciendo los valores fisiológicos a lo que sería en reposo. Entonces, por eso es que se mantienen los orificios o los collares dilatados. Bueno, acá tenemos una imagen, una disección, donde están estos músculos que estábamos mencionando recién, el canino, bueno, el dilatador del apical no se nota porque está del lado medial, y ahí está este bolsillito, que es el divertículo nasal. Ahí está el músculo canino, el elevador nasolabial, bueno, hay varios músculos que se encargan no solamente de dilatar los collares, sino también que algunos intervienen en los movimientos de los labios. Por ejemplo, este que está acá, el elevador nasolabial. Bueno, ahí nuevamente lo mismo, en la misma imagen, donde está el dedo introducido en el divertículo nasal. Ahí adentro no hay nada más que una mucosa, un revestimiento de mucosa, a veces hay una pequeña secreción, y no hay nada más que eso. Un bolsillo ciego donde ahí se nota perfectamente hasta dónde llega. Profe, Bien, sí. hay que saber las inserciones y todo eso de los músculos de... No. Simplemente tener una idea de que existen un conjunto de músculos que se encargan de permitir, sobre todo, el movimiento y la dilatación de los orificios nasales, ¿no? Muchos de estos músculos también están involucrados en los movimientos del labio superior. ¿Sí? Hay especies realmente que, debido a sus hábitos alimenticios, también tienen una gran movilidad en el labio superior. Por ejemplo, el caballo, ¿sí? Por ejemplo, los pequeños rumiantes, no la vaca en sí. Los bovinos no, pero los pequeños rumiantes, la cabra, la oveja,
los camélidos, ¿sí? Los camélidos tienen una gran capacidad de movimiento en los labios, sobre todo en el labio superior. Por eso ustedes van a encontrar también, por ejemplo, bueno, acá en el perro no se nota muy bien, a ver si encuentro otra imagen, creo que estaba en el principio. A ver, acá. Por ejemplo, los carnívoros tienen movilidad, ¿sí? En todo el hocico, podríamos decir, en toda la parte apical de la nariz, y también un gran movimiento en los labios, más allá que no utilicen demasiado los labios como para ingerir alimento. Pero algo que caracteriza, sí, muchísimo a los pequeños rumiantes es esta hendidura que ustedes están viendo acá, que también la tienen los carnívoros, que se llama filtrum. ¿Ven? Es un surco, como un surco que está justamente en el medio y que separa parcialmente el vértice de la nariz y en el caso de los pequeños rumiantes, los camélidos sudamericanos, bueno, el camello y también los que no son sudamericanos, sino los africanos y todos estos que están en otros países, tienen inclusive como separado, dividido el labio superior en dos mitades. ¿Por qué tienen esa división, ese filtrum o ese surco medio? Llega inclusive hasta el labio superior, porque estos animales tienen la posibilidad de aprovechar al máximo pequeños rebrotes que haya en el piso, ¿no? de alimento. Tienen una gran posibilidad de mover los labios y de esa manera poder seleccionar muchísimo el alimento que ingieren. No así el bovino. El bovino prácticamente es una zona, no digamos que es inmóvil, pero sí tiene muy poca movilidad comparado con otras especies, ¿sí? El caballo también utiliza muchísimo los labios para ingerir el alimento, y el bovino utiliza más bien la lengua. Por eso es que tiene toda esta zona como menos preparada para eso, porque utiliza otro órgano para introducir el alimento en el interior de la cavidad bucal. Entonces, bueno, con que sepan que esos músculos se denominan en su conjunto, para que podamos así redondear, se denominan músculos de la expresión facial, músculos de la expresión de la cara. Son músculos que permiten movimiento de los orificios nasales, permiten movimiento del labio superior, también del labio inferior, movimiento de los párpados, movimiento de las orejas. Bueno, son todos músculos que están involucrados en la expresión de la cara, que nosotros tenemos realmente también un gran desarrollo de toda esa musculatura, y que además les permite a los animales cumplir o llevar a cabo estas funciones tan particulares, ¿no? De intervenir en la aprehensión del alimento, en la dilatación de los orificios nasales, bueno, el movimiento de las orejas, cosas que nosotros no podemos hacer, ¿no? Los animales tienen esa posibilidad de poder ubicar el sonido moviendo las orejas como si fuesen radares hacia la fuente de sonido. Nosotros no podemos, tenemos que dar vuelta la cabeza para poder darnos cuenta de dónde viene el ruido. Ellos no, principalmente mueven las orejas y se dan cuenta desde dónde viene el sonido. Bueno, es decir, tienen algunas ventajas comparado con nosotros, ¿no? Con que sepan esa cuestión ya está, no vamos a preguntar ni origen, ni inserción, esas cuestiones no. Son músculos faciales, músculos de la expresión de la cara. Bueno, ahí tenemos también, como mencionaba recién, la gran posibilidad, y esto es una ventaja para nosotros como veterinarios. ¿Por qué? Porque podemos evaluar partes, por lo menos las partes iniciales del aparato respiratorio en un caballo sin la necesidad de utilizar ningún instrumento particular. Después sí, si queremos ver más hacia el interior de la cavidad nasal, si queremos ver qué pasa en la faringe, en la laringe, en la tráquea, ahí sí vamos a requerir obligadamente de algún otro equipamiento, ¿no? Porque si no, no se puede ver ahí adentro qué es lo que pasa. Pero en el caballo, al tener un escaso desarrollo de cartílagos, es decir, tiene un solo cartílago bien desarrollado, que es el cartílago alar, que se toca inclusive el cartílago alar a través de la piel, porque es una piel realmente muy finita, muy sensible, podemos dilatar muy bien los orificios nasales y podemos ver, por lo menos, el comienzo del aparato respiratorio. Acá estamos observando el cambio entre la piel y esto que se ve rosado. ¿Qué puede ser esto que se ve rosado? Que es algo bastante característico en la mayoría de las especies, ¿no? Esa coloración típica que aparece no solamente en
las vías respiratorias, sino que también aparece por ahí también en muchas partes de las vías digestivas, en las partes también del aparato, en algunas partes. La mucosa. ¿Cómo se llama esa parte rosada que estamos La viendo ahí? mucosa. La mucosa, exactamente. Entonces estamos viendo la transición